Los 5 misterios del trigo en la sabiduría judía, como ningún enemigo puede contra ti. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué el trigo es tan importante en la Biblia y la cultura judía? No es solo porque hace pan o pasta. En la sabiduría judía, el trigo esconde poderosos secretos sobre protección, prosperidad e incluso cómo superar desafíos. Imagínate que así como una semilla de trigo necesita ser plantada, regada y cuidada para crecer, nuestra vida también tiene etapas que si se siguen correctamente pueden hacernos más fuertes, tan fuertes que ni siquiera los problemas o los enemigos, aquellos que quieren derribarnos, podrán vencernos. Los sabios judíos estudiaron el trigo durante siglos y descubrieron 5 lecciones ocultas en su interior. Son como reglas de vida que si las aplicamos, pueden cambiarlo todo, desde cómo manejamos el dinero hasta cómo afrontamos una pelea en el trabajo o incluso una enfermedad. Entendamos cada uno de estos misterios de forma sencilla, con ejemplos cotidianos. 1. El trigo no crece solo, es necesario trabajar, pero no solo. El trigo no se convierte mágicamente en pan. Primero el agricultor ara la tierra, planta la semilla, quita las malas hierbas y espera la lluvia. Si no hace nada, no pasa nada. En la vida ocurre lo mismo, si quieres un mejor trabajo, una relación sana o incluso salud, debes actuar. Pero hay un detalle, el trigo también depende de la lluvia, que viene de Dios, según la Biblia. En otras palabras, hacemos nuestra parte, pero confiamos en que hay una fuerza mayor ayudando. Ejemplo práctico. Imagina que quieres un ascenso en el trabajo. No puedes simplemente orar y quedarte quieto, tienes que estudiar, llegar temprano y demostrar tu valía. Pero tampoco tiene sentido trabajar duro y olvidarse de pedir ayuda, ya sea de Dios, de un mentor o incluso de un colega. El trigo enseña, haz tu parte, pero recuerda que no estás solo. 2. El trigo se muele para convertirlo en harina, las dificultades son necesarias. Antes de convertirse en pan, el grano de trigo se tritura en el molino. Suena cruel, pero así es como se convierte en algo útil. En la vida, las luchas, desempleo, traición, enfermedad, son como este molino, duelen, pero son las que nos hacen más fuertes y nos preparan para algo mejor. Ejemplo práctico. Digamos que te despidieron. Al principio duele. Pero puede ser que después de un tiempo encuentres un mejor trabajo, inicies tu propio negocio o incluso cambies de área y te sientas más realizado. El trigo enseña, los peores tiempos pueden ser el comienzo de algo nuevo. 3. El trigo se cosecha en el momento adecuado, la paciencia es poder. Si se cosecha el trigo demasiado pronto, quedará verde y será inútil. Si lo dejas mucho tiempo se pudrirá. En la vida, las prisas o la dilación lo arruinan todo. Esperar el momento adecuado, ya sea casarse, mudarse a otra ciudad o invertir, marca la diferencia. Ejemplo práctico. Quieres comprar una casa, pero estás endeudado. Si se apresura a comprar ahora, podría hundirse. Si espera, ahorra dinero e investiga bien, hará un buen negocio. El trigo enseña, esperar el momento adecuado, aunque sea difícil. 4. El trigo alimenta a muchos, la generosidad atrae protección. Un solo grano de trigo puede multiplicarse y alimentar a decenas de personas. En la sabiduría judía, quien comparte lo que tiene, dinero, conocimiento, tiempo, recibe protección divina. Es como si la generosidad creara un escudo contra el mal. Ejemplo práctico. Tienes un poco de dinero ahorrado y ves a un vecino necesitado. Si ayudas aunque sea con un plato de comida o un consejo, algo bueno vuelve a ti, puede ser una oportunidad laboral, una amistad leal o incluso la solución a un problema que ni siquiera habías imaginado. El trigo enseña, quien siembra bondad cosecha seguridad. 5. El trigo se almacena en graneros, prepárese para los malos tiempos. Los agricultores no comen todo el trigo de una vez. Guardan algunos para épocas secas. En la vida, esto significa ahorrar dinero, cuidar la salud y fortalecer las relaciones antes de que llegue la crisis. Quienes se preparan no temen a las tormentas. Ejemplo práctico. Imagina eso. Que tengas un salario fijo. Si gasta todo en cosas que no son de primera necesidad, restaurantes, ropa, etc., cuando llegue una emergencia como la reparación de un automóvil o una enfermedad, estará en apuros. Pero si ahorras un poco cada mes, estarás en paz. El trigo enseña, piense hoy en el futuro. Resumen final, cómo aplicar estos misterios y derrotar a cualquier enemigo.
1. Trabaja, pero confía, haz tu parte, pero no cargues con el mundo sobre tus hombros. Pide ayuda de Dios, amigos, familiares. 2. Acepta las luchas, las dificultades no son para destruirte, sino para transformarte en algo mejor. 3. Espera el momento adecuado, no tomes decisiones por impulsividad o miedo. La prisa es enemiga de la victoria. 4. Sea generoso, quienes ayudan a otros crean una red de seguridad a su alrededor. El bien que haces vuelve a ti. 5. Prepárate siempre, ahorra recursos, dinero, salud, conocimientos para los días difíciles. Los que están preparados no temen el mañana. Cuando vivimos así, los enemigos, que pueden ser personas, circunstancias o incluso nuestros propios miedos, pierden su poder. Es como si nos convirtiéramos en trigo fuerte, aunque intenten derribarnos, volvemos a crecer, más resistentes. Recuerde, el trigo no es solo alimento. Es un manual de vida. Si sigues estos 5 pasos, cosecharás mucho más de lo que imaginas y ningún obstáculo será demasiado grande para superarlo. Ahora quizás te preguntes, ¿cómo aplico esto en mi vida diaria? Veamos ejemplos prácticos de cada uno de estos misterios del trigo, como si fueran recetas de vida. 1. Romperte para crecer, la fuerza está en la humildad. Imagina que perdiste tu trabajo. Es un momento duro, como si se muele un grano de trigo. Pero en lugar de hundirse en la tristeza, puedes pensar, ¿qué puedo aprender de esto? Quizás sea el momento de tomar un nuevo rumbo, cambiar de área o incluso abrir tu propio negocio. El grano se rompe pero se convierte en harina, y la harina se convierte en pan, algo mucho más útil. La vida muchas veces nos rompe para transformarnos en algo mejor. 2. Unirnos es más fuerte, nadie gana solo. Piense en una familia que atraviesa dificultades financieras. Si cada uno se queda en su rincón, quejándose, la situación empeorará. Pero si se unen, uno consigue un trabajo extra, otro ahorra dinero, otro cuida a los niños, la carga se vuelve más ligera. Así es el trigo, es solo un grano, juntos, se convierte en un campo que alimenta a muchos. En la vida, tus amistades, tu familia e incluso tus compañeros de trabajo son como estos granos, juntos sois imbatibles. 3. Espera el momento adecuado, la paciencia evita errores. Digamos que estás enojado con un colega que te trató mal. Si reaccionas de inmediato, podrías decir cosas de las que te arrepentirás. Pero si esperas, respiras y piensas, quizás descubras que estaba pasando por un problema personal. O si quieres comprar algo caro pero no tienes el dinero, esperar y ahorrar evitará deudas. El trigo no crece de la noche a la mañana y sus mejores decisiones tampoco surgen de la prisa. 4. Sé generoso, el bien que haces vuelve a ti. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que más ayudan a los demás siempre reciben ayuda cuando la necesitan? Un vecino que te presta herramientas, un amigo que escucha tus problemas, un colega que comparte el almuerzo, crean un círculo de confianza. Es como plantar trigo, arrojas la semilla al suelo, ayuda, y en el momento de la cosecha, cuando la necesitas, la recuperas. La generosidad no se trata solo de dar caridad, es invertir en seguridad para el futuro. 5. Esté siempre preparado, quien tiene reservas no tiene miedo. Imagínate 2 personas, una que ahorra un poco de dinero cada mes y otra que lo gasta todo. Cuando llega una emergencia, una reparación de coche, una enfermedad, quienes estaban preparados sufren menos. Lo mismo ocurre con la salud, quienes comen bien y hacen ejercicio tienen más resistencia. O por el conocimiento, cualquiera que lea y aprenda cosas nuevas está preparado para las oportunidades. El trigo almacena nutrientes para germinar y usted debe almacenar recursos, de todo tipo, para florecer en tiempos difíciles. Oh sí. Griego final, tú eres el campo, no solo el grano. Aquí está la parte más poderosa, estos 5 misterios no son solo reglas, son leyes de la naturaleza. El trigo no necesita creer en ellos para funcionar, es así de simple. Y tú también. Cuando vives así, no estás simplemente tratando de tener suerte, está alineado con un principio que ha existido durante miles de años. Los enemigos envidia, crisis, soledad, miedo, son como plagas que atacan el campo. Pero el trigo bien plantado, regado y cuidado resiste. Tú puedes ser ese campo. No importa si hoy te sientes tan pequeño como un grano, lo que importa es que dentro de ti, ya está todo para convertirte en un campo fértil. Comienza con un paso. Hoy elige uno de estos misterios y ponlo en práctica.
Romper un mal hábito, misterio 1, llamar a un amigo que necesita ayuda, misterio 4, o reservar 20 reales para una reserva, misterio 5. Las pequeñas acciones, como pequeñas semillas, crecen. Y recuerda, el trigo no pregunta si la tierra es buena o mala para nacer. Nace de todos modos y tú también puedes hacerlo. Ahora bien, quizás se pregunte, ¿pero cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo me protegen realmente estos misterios del trigo? Veamos ejemplos reales, como si de una receta de bizcocho se tratara, solo que en lugar de harina, los ingredientes son actitudes. 1. El misterio de romper ciclos, el grano que no se pudre. Imagina que siempre gastas todo tu salario antes de fin de mes. Es como si cada mes plantaras semillas, pero nunca cosecharas nada, simplemente permanece en el mismo lugar. ¿Qué enseña el trigo? Rompe este ciclo. Si apartas $50 al mes, aunque sea difícil, en un año tendrás $600. ¿Parece poco? Para una emergencia, es la diferencia entre estar en problemas o tener paz. El enemigo aquí es la mentalidad de nunca es suficiente. El trigo muestra, hay de sobra si decides que hay de sobra. 2. El misterio de la multiplicación, el grano que se divide para crecer. ¿Alguna vez has notado cómo las personas más generosas siempre tienen más? No es magia, es ley. Si tienes $100 y das $10 a los necesitados, no terminaste con $90, ganaste un aliado, una bendición y la certeza de que, cuando lo necesites, alguien también te echará una mano. El trigo no se guarda todo para sí mismo, suelta grano para que el viento lo lleve y lo plante en otros lugares. Haz lo mismo, comparte conocimientos, tiempo o dinero, aunque sea poco. El universo retribuye no siempre de la forma esperada, pero lo hace. 3. El misterio de la paciencia, el trigo que no crece en un día. ¿Alguna vez plantaste algo y seguiste cavando la tierra todos los días para ver si brotaba? Así que simplemente estorba. El trigo enseña, después de la siembra, espera. Si has empezado a estudiar, ahorrar o mejorar una relación, no te rindas en la primera semana. Los resultados llegan en el momento adecuado. Un granjero no cosecha al día siguiente, él confía en el proceso. Tu enemigo aquí es la ansiedad. Resístela. 4. El misterio de la comunidad, el campo que no es de uno solo. Nadie cosecha solo un campo de trigo. Siempre hay alguien que ara, alguien que siembra, alguien que riega. En la vida pasa lo mismo, tus problemas no son solo tuyos, ni tampoco tus victorias. Cuando ayudas a un vecino, a un colega o incluso a un extraño, estás fortaleciendo el campo que te rodea. ¿Alguna vez has notado cómo las personas aisladas sufren más? El trigo no crece en macetas, crece en los campos. Tu enemigo aquí es el individualismo. Combatirlo con un café compartido, un consejo dado, una mano extendida. 5. El misterio de la transformación, el grano que se convierte en pan. Un grano de trigo por sí solo no sirve para nada. Pero molido, mezclado y cocido, se convierte en pan, y el pan alimenta a multitudes. Tus dolores, errores y luchas también pueden transformarse. ¿Esa decepción en el trabajo? Puede convertirse en una experiencia para su propio negocio. ¿Esa pelea familiar? Puede convertirse en un aprendizaje para mejores relaciones. El trigo enseña, nada se pierde, todo se transforma. Tu enemigo aquí es la autocompasión, pobre de mí. Reemplázalo por, esto me servirá para algo más grande. Ahora ponlo todo junto, rompes los ciclos malos, multiplicas la B. Adentro ten paciencia, vive en comunidad y transforma tus batallas en fortaleza. Es como si a cada paso estuvieras plantando una semilla que en el futuro será un campo tan fuerte que ninguna plaga y ningún enemigo podrá destruirlo. Y lo mejor. No tienes que ser perfecto. Tampoco lo es el trigo, se rompe y se pudre y a veces no crece. Pero la naturaleza no se rinde ante él. Así que si hoy fallaste, mañana es otro día para sembrar. Empezar de nuevo. Porque al final, lo que importa no es cuántas veces caíste, sino cuántas veces plantaste después de la caída. Y recuerda, el trigo no pregunta si llegará la lluvia. Solo crece. Haz como él. Cuando miramos el trigo parece una planta simple, pero contiene lecciones que los sabios judíos han estudiado durante miles de años. No es de extrañar que la Torá, el libro sagrado del judaísmo,
hable tanto sobre cereales, cosechas y tierras. Hay una razón profunda detrás de esto, algo que puede cambiar la forma en que vemos la vida. Veamos los 5 misterios del trigo en la sabiduría judía y cómo pueden convertirte en una persona tan fuerte que ningún enemigo, ya sea una persona, un miedo o una dificultad, podrá derribarte. 1. El trigo enseña que la fuerza está en la humildad. ¿Alguna vez has visto un tallo de trigo? Se dobla con el viento pero no se rompe. Los sabios dicen que esto es una señal: quien sabe doblegarse en los momentos difíciles, sin perder su esencia, es el que sobrevive. No se trata de ser débil, sino de ser inteligente. Imagínense un hombre rico que lo pierde todo. Si cree que es mejor que los demás, se hundirá. Pero si aprende de su caída, como el trigo, se levantará más sabio. Humildad no es pensar en uno mismo como poco, es saber que siempre se puede crecer. 2. Crece en grupo, nunca solo. El trigo no nace aislado. Viene en púas, todas juntas. En la tradición judía, esto es un recordatorio: nadie gana solo. Incluso Moisés, que dirigía al pueblo hebreo, tenía a su lado a Aarón, su hermano, y a Miriam, su hermana. Si quieres ser fuerte, rodéate de personas que te ayuden a crecer. Un ejemplo: cuando estás triste, un verdadero amigo es como un suelo fértil, te sostiene hasta que vuelves a ponerte en pie. 3. Antes de la cosecha viene la poda. Los agricultores saben que para que el trigo dé buenos frutos, es necesario cortar lo que queda. En la vida es lo mismo, a veces Dios o la vida poda cosas de nosotros, un trabajo, una relación, un sueño que no funcionó. Suena mal, pero te ayuda a concentrarte en lo que realmente importa. Imaginemos una planta que no se poda, crece desorganizada y no da frutos. Es lo mismo con nosotros. Deja ir lo que ya no sirve. 4. El trigo se convierte en pan y el pan une a las personas. En la cultura judía, el pan, hecho de trigo, es sagrado. Se bendice antes de comer porque representa sustento y unidad. Cuando compartes el pan con alguien, estás creando vínculos. ¿Alguna vez has notado cómo una comida en familia o con amigos fortalece los corazones? El trigo nos enseña: lo que sembramos hoy, bondad, generosidad, no solo nos alimentará a nosotros, sino a quienes nos rodean. Y esto crea una protección invisible contra la soledad y el odio. 5. Incluso la paja sirve para algo. Cuando se cosecha el trigo queda paja, esa parte seca que pensamos que no sirve. Pero los antiguos usaban paja para hacer colchones, techos e incluso combustible. No se pierde nada. En tu vida, incluso las cosas que parecen malas, una decepción, un error, pueden resultar útiles más adelante. Un ejemplo: aquellos que ya han sido traicionados aprenden a elegir mejor a las personas. Quienes ya han fracasado saben valorar más las victorias. Incluso la paja de tu historia tiene un propósito. Ahora junte todo esto: humildad para aprender, comunidad para apoyarlo, coraje para dejar ir lo que no le sirve, generosidad para unirse y sabiduría para ver valor incluso en lo que parece basura. Es como si estuvieras construyendo un escudo invisible. Los enemigos, envidias, miedos, personas tóxicas, lo golpearán y no podrán alcanzarte. Y aún hay más: el trigo no se queja del fuerte sol ni de las largas lluvias. Y solo sigue creciendo. Haz como él. No pierdas el tiempo preguntándote por qué la vida es difícil. En lugar de ello, pregúntese: ¿qué puedo hacer hoy para ser mejor? Planta esa semilla todos los días. Porque al final, quien cosecha no es el que menos problemas tuvo, sino el que supo transformar cada uno de ellos en harina, para hacer pan que alimente el alma. Entonces surge la pregunta candente: ¿pero cómo hago esto a diario? Simplifiquemos las cosas con ejemplos que se ajusten a su rutina. Imagina que te despiertas y el café se derrama sobre tu camisa nueva. En lugar de maldecir el día, respira y piensa: ese fue mi recordatorio de que debía reducir la velocidad. Ya es trigo, convirtió un revés en lección. O tu jefe te critica en el trabajo. En lugar de guardar rencor, pregunte: ¿hay algo de verdad aquí que pueda utilizar para mejorar? Incluso si la crítica es injusta, filtras lo que es útil y descartas el resto, como la paja que no va al molino. Ahora piensa en las personas. ¿Tienes ese familiar que solo sabe quejarse? En lugar de cortar del todo el contacto, a veces es necesario: sí, intenta ver, ¿será que detrás de esta amargura hay un dolor que puedo aliviar con un simple gesto?
Un café, un abrazo, escuchar sin juzgar. No es ser tonto, es ser trigo, dar sin esperar nada a cambio, pero sabiendo que la cosecha llega con paz interior. ¿Y cuando la vida se pone realmente dura? Pérdida de trabajo o enfermedad, soledad. El trigo no se rinde cuando el viento es fuerte. Se dobla pero no se rompe. Tú también puedes, llorar si lo necesitas, pedir ayuda, pero no dejes de crecer. Un día a la vez. Un grano a la vez. Por último, recuerda, el pan no nace ya hecho. Pasa por el fuego. Tus peleas son ese fuego. Sin él no eres alimento para nadie, ni siquiera para ti mismo. Entonces cuando la cosa se ponga fea, repite, esto se va a convertir en harina. Y de la harina sale el pan. Y del pan sale la fuerza para seguir adelante. Los sabios judíos decían que Moisés, antes de recibir las tablas de la ley, tuvo que escalar una montaña escarpada, llena de rocas y viento. No fue un castigo. Fue una preparación. Porque quien lleva un propósito no teme la subida. El trigo tampoco. Sabe que al final, se convertirá en algo más grande de lo que era. Así que la próxima vez que sientas que el mundo está en tu contra, pregúntate, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Cómo puede esto hacerme más fuerte? ¿A quién puedo ayudar con lo que estoy pasando? Porque ningún enemigo puede derrotar a quienes ya han decidido ser harina y no paja.